Bien, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Algunos de ustedes ya han asistido el día lunes. El día miércoles, desafortunadamente, no pude llegar a tiempo a clase. Y habían algunos que apenas ingresaron al curso en estos días y es su primer día. Entonces, les comento brevemente que en la primera clase vimos asuntos más de organización, de dinámica del curso. Toda esta información está en la grabación, lo pueden consultar. En la grabación de la clase del día lunes, a la cual tienen acceso, ¿no? En su calendario, desde su calendario. Entonces van a tener 2-3 días más. En cuanto a la fecha de que existe esta grabación, ¿no? Esta grabación, ya que se va a borrar cada semana las grabaciones debido a asuntos del espacio que tenemos, ¿no? Bien. Entonces voy a pasar directamente al material de clase. Como actividad de la clase pasada, déjenme poner a grabar primero. Entonces, como actividad de clase pasada, se les pidió analizar arquitecturas de computadoras, que son dos principales arquitecturas, de Harvard y von Neumann, ¿no? Ver en qué se difieren y por qué arquitectura von Neumann es la que predomina actualmente en el mercado, digamos, de computadoras, ¿no? Hacer esta discusión basándose en las notas que les puse en esta liga que está marcada en azul y vaciar todo esto en el archivo que es plantilla de tareas, ¿no? Y importante nombrarla de la siguiente forma, ¿no? Ponen su número de matrícula actividad 1.docx, ¿no? Esto sería su primer entregable. Se lo van a subir al servicio de la nube una vez que tengan sus contraseñas, ¿sí? Entonces, eso fue la actividad número 1. Ok, voy a cambiar. Entonces, vamos a comenzar directamente con el material de este curso, ¿ok? Vemos que son compiladores, que son lenguajes de programación, categorías de estos lenguajes, elementos de un lenguaje y finalmente compiladores e intérpretes, ¿no? Entonces, el famoso señor von Neumann, considerado como uno de los padres de computación, junto con Alan Turing y otros, introduce conceptos de programa almacenado. Antes de esto, cada vez que se prendía la computadora, se tenían que introducir de nuevo todas las instrucciones uno por uno, y cada instrucción se ejecutaba al momento, ¿sí? Entonces, este señor propuso que los programas se almacenaran de forma digital en la memoria.
Pero importante también mencionar que se almacenarán junto con los datos, no por separado como era el caso. Entonces, sistemas como ENIAC, por ejemplo, ya utilizaba sistema o aritmética binaria. Y este diseño, usando programas y datos almacenados en la memoria y aritmética binaria, forman el concepto de arquitectura de von Neumann, ¿sí? La máquina de von Neumann, que ya ustedes ya la han estudiado, ¿sí? Tenemos un bus, o en español sería una vía de comunicación entre distintas unidades. Esto sería nuestra unidad de procesamiento, ¿sí? Y la memoria en donde están almacenados los datos, ¿no? La unidad de procesamiento o procesador, que le llamamos de manera generalizada, contiene unidades de control, aritmética, conjunto de localidades de memoria sobre la cual trabajan y tienen manejo de entrada y salida, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la máquina de von Neumann, ¿sí? Entonces, la máquina de von Neumann obviamente realiza lo siguiente de acuerdo a este diagrama, ¿sí? Se manejaban datos tipo enteros como los únicos que se introducían, ¿sí? Las operaciones aritméticas obviamente eran también elementales como sumar, restar, multiplicar y dividir o tomar valor absoluto, ¿sí? Entonces, los valores que están en acumulador, que es memoria propia del procesador, se podían guardar en la memoria o bien traer de la memoria al acumulador. Y flujo de control era órdenes o instrucciones para el procesador que realizaban operaciones con estos datos. Todo esto obviamente tenía como núcleo elementos de lenguaje, ¿no? O forma parte del lenguaje. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre distintos lenguajes? El lenguaje de máquina obviamente es el lenguaje formado en el sistema binario, por ejemplo, en conjunto de bits, ¿no? Ceros y unos. Cada combinación representa combinación única, ¿sí? Y normalmente consiste de dos partes. La operación que se realiza o instrucción para el procesador más el dato o operando sobre el cual esta instrucción debe operar, ¿sí? Entonces, el código, realmente el que maneja el procesador, el que está almacenado en la memoria, está dado en forma binaria, ¿no? Eso lo saben. El lenguaje ensamblador es un lenguaje más cercano al nivel humano para, por ejemplo, memorizar fácilmente las operaciones. Se asignan con palabras en inglés, en este caso, que significan las operaciones que realizan cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, esto podría indicar, no sé, cargar la variable i, sumarle variable j y guardar la variable k, ¿no? Estas son tres instrucciones que en principio se convierten en conjuntos de tres combinaciones de bits, ¿no? Y finalmente se introducen lenguajes de alto nivel, más todavía legible para humanos, que es la operación propia, por ejemplo, K igual I más J. Para nosotros es mucho más fácil manejar y entender que esto, o inclusive que conjunto de bits, ¿no?
Entonces, de algún modo podemos decir que lenguajes de alto nivel nos permiten de algún modo olvidar o despreocuparnos de cómo el compilador lo va a traducir, es decir, pasar de esta forma a esta forma, ¿sí? Forma binaria, y enfocarnos más en la estructura, en semántica del programa, del problema que estamos resolviendo, más que memorizar cómo es en forma de bits cada instrucción, ¿no? ¿Okay? Entonces son distintos niveles de lenguajes, ¿no? Recuerdan que, por ejemplo, para nosotros una instrucción tan simple en lenguaje C, por decir, ¿no? Imprimir en la pantalla o imprimir una letra o un texto o la mundo, ocupa una línea. Sin embargo, si ustedes analizan el programa final en código de máquina, van a obtener un programa bastante largo, ¿sí? Ya que todas esas operaciones tienen que desempacarse, tienen que reemplazarse por conjunto de instrucciones que reservan la memoria, reservan entradas y salidas, guardan valores en caché, transfieren a puertos de salida, cierran los canales de salida, etcétera, ¿no? O sea, todo un conjunto de operaciones quedan, digamos, ocultos del usuario final. Y eso es lo que hace un compilador, ¿sí? Entonces eso a grueso modo el principio del compilador. Bueno, ya mencionamos por qué se surgió la necesidad de lenguajes más abstractos, más de alto nivel, precisamente porque era cada vez más difícil introducir manualmente programas, ¿sí? Programas que ocupaban cientos y miles de líneas que contenían números binarios. Y se creó el lenguaje, uno de los primeros lenguajes es el Fortran, cuyo propósito era precisamente traducir las fórmulas, de ahí viene el nombre, ¿no? Formula Translation, Formula Translator, ¿no? Entonces, esto le permitió acceder a mucho más rápido, crear los programas, ¿no? Más compactos, ¿no? Más funcionales y más legibles, ¿no? Y importante entender que todas las computadoras no pueden interpretar directamente ningún lenguaje más que el propio lenguaje de máquina. Entonces, los lenguajes de alto nivel son de algún modo amigables o son formas amigables para humanos de escribir programas, ¿okay? Entonces, en los primeros compiladores que se crearon, como Fortran, la preocupación principal era el tiempo de traducir el programa escrito en Fortran, por ejemplo, en código de máquina. Entonces, muchas veces el tiempo para convertir el programa fuente se refiere a programa escrito en un lenguaje distinto al código de máquina, y convertirlo en código de máquina y después este código de máquina ejecutarlo con un conjunto de datos de entrada para obtener cierta salida. Entonces, al principio, los tiempos de traducción eran inclusive más grandes que el tiempo de cálculo, de propia ejecución del código.
o tiempos equiparables, ¿sí? Entonces de ahí surgió la necesidad de hallar métodos y algoritmos más rápidos, es decir, que conversión del programa no fuera tan largo en comparación con ejecución, ¿sí? Actualmente los compiladores modernos obviamente son muy rápidos y el tiempo de ejecución es mucho más, el tiempo de compilación es mucho más pequeño comparando con tiempo de ejecución, ¿no? En mayoría de los casos. Sin embargo, hay situaciones donde el asunto no es así todavía. Por ejemplo, uno de los benchmark, una de las pruebas de rendimiento de procesadores, pruebas estándar, es compilación, por ejemplo, de un núcleo de sistema Linux, sistema operativo Linux, ¿no? Que contiene miles de archivos, de miles de líneas, e inclusive puede llevar horas en compilarlos todos, ¿no? Mientras que ejecución del propio kernel toma segundos. Entonces, existen situaciones que todavía tiempo de traducción o compilación es más grande que el propio tiempo de ejecución. Sin embargo, son muy pocas situaciones así, ¿no? Comparando con la situación hace 100 años, ¿no? 70 años. Bueno, las ventajas de usar lenguajes de alto nivel ya lo mencionamos. Más fácil de leer, entender. Podemos llevar seguimiento de programas nuevos y los usuarios nuevos rápidamente pueden entender y retomar los programas y trabajar con ellos, ¿no? Y otra ventaja es la portabilidad. Siendo programas más abstractos, más agnósticos de la arquitectura, introduce aspectos de portabilidad. Se puede transferir el mismo programa a otro sistema computacional y el compilador de otro sistema computacional creará un código de máquina propio que va a tener la misma funcionalidad que el programa fuente que nosotros escribimos, aunque está ejecutándose en distintas plataformas, ¿sí? La eficiencia de programar o escribir programas está directamente relacionada con legibilidad y capacidad de modificar estos programas, obviamente, ¿no? Y eficiencia de programa en sí va a depender del diseño del programa, ¿sí? Desde la concepción del programa en sí hasta cómo seleccionamos estructuras de datos, algoritmos, etc. Entonces, estos aspectos se estudian obviamente en algoritmos y estructuras de datos en este curso, ¿sí? El código pasa constantemente por un proceso de mejora, sobre todo analizando puntos críticos, es decir, puntos donde más se demora el programa o donde más consume la memoria, ¿sí? Entonces se pueden mejorar, ¿no? Eso se conoce como mejoramiento o refinamiento del código, ¿no? En principio se conocen 3 niveles de lenguajes de programación: intermedio, bajo, alto, ¿no? Y 5 generaciones de los lenguajes. Cada uno va subiendo de nivel de abstracción, ¿no? Obviamente, primera generación era código de máquina, como les mencionaba. Tuvimos que proporcionar bits por bits las instrucciones y datos.
Segunda, surgimiento de programas escritos en ensamblador. Usamos lo que se llaman mnemónicos para memorizar las instrucciones. De este modo facilitamos escritura. Esa es la segunda generación. Tercera, de alto nivel, lenguajes estructurados con comandos cercanos al lenguaje natural, como por ejemplo el lenguaje Fortran y C. A propósito especial de cuarta generación, programas orientados a, aquí debe decir, problemas específicos, de propósito especial, por ejemplo, no sé, programas en lenguajes tipo Lisp, tipo COBOL, ¿no? Y finalmente, la quinta generación se refieren a lenguajes de propósitos, de distintos propósitos, pero que usan ya interpretaciones de lenguajes naturales, ¿sí? Eso incluye, por ejemplo, inteligencia artificial y sistemas expertos. Como ejemplos, aquí entrarían también, por ejemplo, chatbots, ¿no? Que interpretan lenguaje natural, escrito o verbal, ¿sí? Y de ahí realizan operaciones necesarias, ¿sí? Esos son, digamos, lenguajes de quinta generación, ¿sí? Y les decía que paradigmas de programación están completamente ligados con generaciones de lenguajes de programación, ¿okay? Hemos mencionado el día lunes que hablábamos de programación funcional, programación estructurada. Ustedes vayan teniendo programación orientada a objetos, ¿no? A eventos, etcétera. Y actualmente estamos hablando programación orientada a problemas, ¿sí? En donde en lugar de elegir conjunto de algoritmos a resolver un problema manualmente, lo que queremos es indicar a un sistema qué problema queremos resolver y el sistema encuentra los métodos, algoritmos, librerías más adecuados para solución de este problema. Y en este sentido se acerca más hacia la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, se vuelven más inteligentes los sistemas. Y también hemos mencionado también dónde queda el trabajo de un programador, ¿no? ¿Qué es lo que se espera a un programador en futuro próximo, ¿no? Bueno, ya hablamos del lenguaje de máquina, bajo nivel, de alto nivel, ¿sí? Entonces, básicamente son estos tres niveles, ¿no? Tiene consecuencias. Formas de programar, ya nada más era eso. Descendiente, eso fue de las primeras, y pues ya, después modular, por módulos, ¿no? De objetos y eventos, por ejemplo, y les mencioné formas orientadas a problemas, ¿no? ¿Qué conceptos están relacionados con el curso o con el tema de compiladores? Arquitecturas de computadoras es uno de los primeros y es el que comenzamos a ver. Después, lenguajes de programación. ¿Qué tipo de lenguajes también lo estamos viendo? Teoría de lenguajes es lo que vamos a ver en gran parte del curso. Teoría de algoritmos, que también se introduce. Y ingeniería de software, ¿no? Todos esos, la intersección de estos contribuye al área de compiladores, ¿ok? Bueno, lo mismo, voy a omitir esto. Entonces, compilador, la definición formal es un programa que lee un programa en un lenguaje
programa fuente, ¿no? Y lo traduce a un programa equivalente en otro lenguaje, ¿sí? Pero aquí es importante mencionar que por lo general lo traduce a un lenguaje de nivel más bajo, ¿sí? Es decir, ustedes escriben en lenguaje C, lo traduce a ensamblador o el lenguaje de máquina, ¿sí? A un nivel más bajo. Los programas que traducen un programa fuente al mismo nivel se conocen como traductores, ¿no? Hay diferencia. Otra característica es que el compilador lo que hace es realizar análisis de errores del programa, ¿sí? Es decir, analiza el programa y captura los errores que son estáticos y también puede realizar análisis de errores dinámicos, donde estático se refiere a errores a, por ejemplo, errores de escritura o errores sintácticos o inclusive semánticos, ¿sí? Que están presentes dentro del programa sin necesidad de ejecutarlo. Y análisis de errores dinámicos se refiere a que el compilador realiza una emulación de ejecución de instrucciones del programa final, que es programa objeto, para determinar si existe algún error en ejecución. Y si no hay error, genera un programa objeto. Por lo general, es un programa ejecutable que nosotros conocemos. Y el programa ejecutable no es más que conjunto de instrucciones más conjunto de datos escritos en forma binaria. Bien. Bueno, algunas definiciones. Ensamblador, ya sabemos, es un programa que traduce programas escritos en ensamblador a código de máquina. Compilador, le hemos definido, traduce programas escritos en un lenguaje de alto nivel, siempre es de alto nivel, a un código intermedio o código de máquina. ¿Qué es código intermedio? Código intermedio es una representación interna de la estructura del programa que tiene compilador, ¿no?, antes de convertirlo a código de máquina. En compiladores modernos, código intermedio es ensamblador, ¿sí? Es decir, si ustedes escriben el programa en C, en lenguaje C, el compilador de este lenguaje lo que hace es primero compila o traduce el programa en C a ensamblador, que es lenguaje intermedio, y de ensamblador pasa a código de máquina. Es decir, son dos etapas que realizan, ¿sí? Entonces, ustedes determinan en qué etapa quieren quedarse. La etapa por defecto es código de máquina. Pero pueden indicar con alguna bandera al compilador, quiero nada más código intermedio. Está bien, entonces compilador lo que hace es generar código intermedio y ahí se detiene. El intérprete es otro término que se refiere a programas, ¿sí?, que no genera código objeto ni código intermedio. Bueno, código intermedio puede generarlo, pero no genera código objeto. Lo que hace es analizar y ejecutar directamente cada instrucción del programa fuente, ¿sí? El ejemplo simple es el JavaScript o HTML, donde se interpreta qué significa cada instrucción. O inclusive el lenguaje Python, se interpreta cada instrucción. Entonces, si no hay ningún error en la instrucción, la ejecuta. Si llega alguna instrucción más abajo que contiene error, se detiene, ¿no? Son lenguajes interpretados, ¿no?
Por lo tanto, no generan un código fuente. Y esa es la diferencia fundamental entre un intérprete y un compilador. ¿Okay? Preprocesador, eso se refiere a una etapa de realización de compilación en donde se sustituyen varios partes de su programa fuente por conjuntos de macros, por ejemplo, ¿no? Definiciones de funciones, archivos externos o algunas extensiones a través de bibliotecas externas del lenguaje, ¿sí? Y eso se realiza en etapa de preprocesamiento, ¿no? Esta tabla simplemente resume si pertenecen a qué nivel de lenguaje pertenecen entrada y salida correspondiente para distintos componentes, ¿no? O distintos términos o distintos programas que hemos definido aquí. Pueden formar realmente como parte del compilador o pueden ser partes individuales, ¿no? ¿Sí? Bueno, en este diagrama se ilustra el proceso general de cómo pasamos de un programa fuente, por ejemplo, el lenguaje C, ¿sí? Que contiene campos, por ejemplo, el gato include stdio, después la instrucción int main, abrir llave, cerrar llave, ¿no? Etcétera. Entonces, este programa fuente pasa por el proceso de preprocesador. Este preprocesador lo que hace es, como les decía, sustituye los macros, por ejemplo, macros y includes. Donde está include, por ejemplo, stdio, lo que hace es, antes coloca toda una parte muy grande de definiciones de la librería estándar de entrada y salida del lenguaje C, que obviamente no lo vemos directamente, pero lo va a incluir porque así lo pedimos. Y esto se requiere para entrada y salida estándar. Eso es lo que hace el preprocesador. Entonces, como salida del preprocesador, tenemos un programa similar a lo que nosotros escribimos, pero extendida por las partes que fueron sustituidas. Y estas partes son mucho más grandes, por lo general, ¿no? Este programa fuente ahora sí pasa por el proceso de compilación, el que convierte a un programa objeto en lenguaje ensamblador, por ejemplo. Que es en su mayoría el programa objeto. Después, este ensamblador, el programa ensamblador, se convierte a código de máquina que se llama relocalizable. Es decir, tiene referencias relativas a los saltos, a ubicaciones de la memoria, etc., ¿no? Todos son relativos a alguna posición. Y por lo tanto, este código de máquina es transferible, es decir, no está ligado a arquitectura computacional específica, ¿no? Después, al final, lo que se hace es agregar varios bloques o módulos a su programa escrito en ensamblador, agregando, por ejemplo, bibliotecas externas, llamadas a interrupciones, llamadas de sistema, ¿sí? Entradas y salidas. Todo esto se agrega y finalmente se convierte o se traduce a código de máquina absoluto, donde absoluto se entiende que ya está relacionado directamente al sistema computacional presente. Es decir, ubicaciones y direcciones de la memoria de este sistema
sus entradas y salidas presentes, bibliotecas presentes, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya es un código de máquina absoluto. Entonces, eso a grueso modo el proceso para crear, por ejemplo, un código ejecutable a partir de un programa fuente escrito en C. Obviamente, toda esta parte es de algún modo oculta del usuario. Cuando ustedes corren el programa en Dev C++, lo único que tienen como interacción es o son mensajes de advertencia o errores asociados, ¿no? Entonces, por ejemplo, les puede indicar que está mal escrito la instrucción o le falta punto y coma, o en casos más de forma de advertencia, por ejemplo, indica que la variable tal no fue declarada previa a su uso, o los tipos de variables no son iguales en la declaración y en su uso. Cosas así. Entonces, de existencia del proceso de compilación, ustedes se enteran en su mayoría solamente en atender estos mensajes de error. Obviamente, cuando diseñan programas mucho más complicados, paquetes informáticos, tienen que entrar a todas esas etapas, ¿sí? Llevar control de todas esas etapas, ¿sí? E inclusive introducir mejoras en estas etapas. Bien. En sí, la compilación consiste de dos principales etapas, la de análisis y de síntesis, ¿sí? Donde análisis es la primera etapa, consiste en entender qué es lo que se escribió, qué es lo que proporcionó como entrada, ¿sí? Para esto, el programa fuente se divide en sus elementos, llamados tokens. Los tokens pueden ser nombres de las variables, palabras reservadas del lenguaje, signos de puntuación, cadenas de caracteres, etc. Estos son representados como tokens. Y lo que hace es representar hacer una representación intermedia, es decir, una representación abstracta que conserva, digamos, sin semántica del programa, ¿sí? Se determinan las operaciones que se van a realizar con estos tokens, ¿sí? Porque tienen relación obviamente entre ellos, y se hace una estructura del programa, estructura abstracta, normalmente en forma de un árbol, que se llama árbol sintáctico, ¿sí? Y el programa que realiza todas esas operaciones se conoce normalmente como lexer, ¿no? Para entender estructura léxica de su programa. La etapa final de síntesis lo que hace es retoma su árbol sintáctico y sintetiza el programa objeto en otro lenguaje, sustituyendo tokens por valores, por ejemplo, específicos, o por instrucciones en el programa objeto, ¿sí? Programa objeto deseado, obviamente, ¿sí? Y eso genera una representación intermedia o un código intermedio, ¿no? El cual después puede convertirse en código de máquina, ¿sí? Entonces, básicamente son dos etapas. Y vamos a analizar los dos, ¿sí? El compilador, como una caja negra, tiene entrada y salida, entrada, programa, fuente, objeto, y están las dos partes que les mencionaba, de análisis y de síntesis. Cada una de estas
tiene a su vez dos módulos. En casos de análisis se realiza lo que se llama escáner y el parser, ¿sí? El proceso de escáner es básicamente segmentar su programa en cadenas de tokens. Parser es el que se encarga de crear el árbol sintáctico. En caso de síntesis, entonces se genera un código intermedio o código en representación interna y genera código objeto en lenguaje ya deseado. Noten también que existe un campo en rojo llamado tabla de símbolos. Es una tabla que puede ser, digamos, implementada en distintas formas, como por ejemplo tablas tipo hash o como estructuras tipo pila, a la cual se realiza constantemente las consultas. El proceso de análisis, por ejemplo, escanea su programa y coloca en la tabla de símbolos todos los símbolos que son características reutilizables. Por ejemplo, nombres de las variables, sus tipos correspondientes, valores de constantes, nombres de las funciones, declaraciones macros. Todo esto se coloca en esta tabla. Y el parser, al momento de construir algo abstracto, lo que va a hacer es retomar estos símbolos, ¿sí? Y crear el árbol sintáctico. Y al momento de síntesis, obviamente necesitamos sustituir valores, por ejemplo, de estas variables constantes y nombres por referencias, valores específicos y los tipos de datos, ¿no? Al momento de generar el código. Pues todo esto se realiza y eso es lo que vamos a ver en este curso, básicamente, todos estos módulos. Importante también mencionar que no mostrado acá, pero existe otro campo que se llama, otro recuadro, que se llama manejador de errores. Este manejador de errores lleva control de cualquier error que pueda ocurrir en cada una de estas etapas de compilación, ¿sí? De analizador léxico, sintáctico, semántico, código intermedio, analizador de código, optimización y generación del código, ¿sí? Entonces, cada fase entre estas transforma el programa fuente a una representación diferente. Es decir, es como una fábrica, ¿no? Convertimos láminas de acero en, por ejemplo, no sé, círculos de distintos tamaños de acero. Estos a su vez pues, se convierten a platos y tazas de metal, ¿no? Estos a su vez no sé, se les pinta de pintura, ¿no? Eso para hacer metáfora o analogía con sistema industrial de ensamblado, por ejemplo, ¿no? Igual aquí existe una dirección específica en donde el programa fuente va cambiándose y cada vez que pasa una etapa toma una forma diferente, ¿sí? Y necesitamos obviamente controlar que cada etapa se realizó con éxito, ¿sí? ¿Qué significan estos aspectos? Léxico, sintáctico, semántico. Entonces, léxico se refiere a que convertimos expresiones regulares, ¿no? A autómatas finitos, diagramas de transiciones, todas las partes del programa que podemos representar a través de estas estructuras o estos modelos abstractos a través de autómatas, por ejemplo, ¿no?
o diagramas de transiciones. Análisis sintáctico, a su vez, pues, se refiere a que necesitamos ver que la sintaxis es correcta, ¿no? Por ejemplo, si escribo una instrucción a imprimir en la pantalla alguna cosa, entonces nada más escribo print, F y algo, o abrí paréntesis y no lo cerré, se refiere precisamente a análisis sintáctico, ¿no? De que esté bien escrito el programa, ¿no? Y todos los campos bien escritos. Bien escritos significa que cumplen con el formalismo del lenguaje de programación utilizado, ¿sí? Y para llevar control de esto, se utilizan, o construir esto, se utilizan gramáticas independientes de contexto, ¿sí? Que es el formalismo abstracto que nos permite implementación o implementar más bien esta parte de análisis. Análisis semántico, a su vez, se encarga en entender o procesar el significado de su programa, entender qué es lo que realiza el programa y que existen, por ejemplo, relaciones entre las partes del código, ¿no? Para esto se introducen sistemas de control de los datos, ¿sí? Es decir, a través de la gramática extendida, llamada gramática de atributos, restricciones semánticas, que es otro mecanismo que deben cumplir, por ejemplo, los tipos de datos, por decir algo, y análisis contextual, que precisamente permite analizar el significado del programa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, no sé, quieren sacar la raíz cuadrada de un valor que es negativo, ¿no? En el programa, pues definen un valor negativo en parte de arriba del programa y unas cuantas líneas más, por decir algo, en otra función, le quieren sacar raíz cuadrada, ¿no? De este valor. Entonces, el análisis contextual precisamente realiza esta relación, ¿no? De las variables y de cálculo y qué es lo que se pretende hacer, ¿no? La analogía con la línea de ensamblado la hice no nada más para ilustrar el procedimiento, sino que existe un procedimiento que puede ser representado como proceso inverso, es decir, el compilador o los compiladores modernos no solamente realizan análisis en una sola dirección, se llaman compilación en una sola pasada, sino realizan compilación en varias pasadas, es decir, en varias direcciones. Entonces, lo que puedo hacer es, por ejemplo, es programa fuente pasar para el escáner, y el escáner, por ejemplo, realiza proceso opuesto para asegurarme de que el programa fuente que yo construí a partir de, como resultado de escaneo, sigue siendo el mismo, ¿no? Lo mismo en esta parte, en esta parte y en esta parte, ¿no? O puede ser que hago una pasada completa hasta programa objeto y después realizo proceso opuesto al llegar al programa fuente. Compruebo que estos dos sean iguales, ¿no? En sentido. Un ejemplo de esto es la traducción multidireccional de un lenguaje a otro, lenguaje, digamos, natural, ¿no? Por ejemplo, si ustedes traducen una frase o una sentencia escrita en español a inglés,
y después de inglés la vuelven a traducir a español, puede ser que el sentido de la frase original y convertida cambie, ¿sí? Puede cambiar tanto que va a significar completamente otra cosa. Lo mismo en este caso. El sistema de varias pasadas nos permite precisamente asegurar de que los cambios que se realizan durante compilación preservan la semántica, la estructura lógica del programa y producen los mismos resultados, ¿no? Entonces, estos son sistemas de varias pasadas, ¿okay? Herramientas que vamos a usar, LexiJack, al final de este curso, permiten desarrollar compiladores de manera fácil, ¿sí? De hecho, ahorita, como tal, estos paquetes ya forman un solo paquete que se llama Bison, que vamos a utilizar. Son libres, son gratuitos, open source, lo pueden utilizar, ¿no? Ejemplo de traducción. Por ejemplo, escribimos expresiones en lenguaje matemático como estas. 2 más 35 por 4, ¿no? O estos. Queremos traducirlos a un lenguaje en donde la operación está codificada como una función y entre paréntesis vienen operandos, es decir, valores sobre los cuales estoy operando. Entonces, por ejemplo, la suma se realiza con 2 más el resultado del producto 35 por 4. Entonces, aquí esta, digamos, expresión sería equivalente a esta, escrita en otro lenguaje. Ambos son sentencias en nivel alto, en nivel abstracto, ¿no? Es decir, de mismo nivel. Por lo tanto, hablamos de traducción y no de compilación, ¿sí? Lo mismo se aplica para los demás ejemplos. Lo que importa aquí es enfatizar lo siguiente. El problema que podemos encontrar al traducir esto ya es aparente a partir de estos ejemplos, ¿no? Podrían decir, bueno, es fácil de hacer traducción. Por palabras que significan, ¿no? Suma, resta, producto. Y entre paréntesis coloco los elementos sobre los cuales voy a trabajar. Sin embargo, esta parte no es suficiente, ¿sí? Lo puedo hacer, pero no es suficiente. Si se fijan, las expresiones matemáticas sabemos que tienen precedencia, ¿sí? Es decir, primero tengo que multiplicar y después sumar. O bien en este caso, tengo que dividir 3 sobre el resultado que calculé previamente entre paréntesis y solamente al final restar 2 y no realizar en sentencia de izquierda, por ejemplo, a la derecha. Si hago esto de izquierda a la derecha, obviamente el resultado va a ser incorrecto, ¿sí? Entonces, nuestro compilador debe tener de algún modo incluido estas reglas de precedencia, en este caso, ¿no? Es decir, saber en qué orden aplicar las operaciones, ¿sí? Para que el resultado sea como nosotros esperamos, ¿sí? Y en qué caso, por ejemplo, no importa el resultado, ¿no? Por ejemplo, en estas dos sentencias sabemos que el orden no afecta el resultado. Entonces, en principio, podemos tener varias posibilidades, ¿no? En este caso, 2. Suma y resta la podemos reemplazar y obtenemos mismo resultado. Lo mismo acá, ¿no? Hay
3 posibilidades, 3 permutaciones de posibilidades. Y así sucesivamente. Mientras que en los primeros 2 ejemplos solamente tenemos combinaciones únicas que me permiten transformar de manera no ambigua estas expresiones, ¿ok? Bien, entonces aquí mismo aprovecho este ejemplo para ilustrar también cómo podría ser implementado dicho traductor, ¿no? Vemos que siempre existe primera operación, es un número que forma parte de uno de los operandos. Entonces vemos que primero el número, después viene el operador. Entonces operando y operador, sabemos que si tienen esta estructura, lo que voy a hacer es tomar el valor y del lado izquierdo de valor, entonces coloco paréntesis y la operación que corresponde a la operación que detecté. Entonces es fácil generar esta secuencia, por ejemplo, suma paréntesis 2. También agregar coma para esperar el segundo. Pero el segundo, yo sé que tiene un operando del lado derecho. Entonces, en lugar de sustituir 35, debo sustituir por secuencia que me va a dar como resultado de esta operación aquí. Y así sucesivamente. También lo puedo automatizar y es fácil de hacerlo. Solamente que tengo que leer 2 símbolos seguidos para determinar si debe ir algo más, ¿no? O no. Bien. Todo esto forma reglas de la gramática. Bien, y ahí empieza la primera práctica manual que contiene 2 incisos. ¿Sí? Esta práctica la vamos a hacer estos días. Tienen que escribir un diccionario inglés-español y español-inglés de 20 palabras. Estos diccionarios tienen que guardarse en archivos distintos, ¿sí? Archivos de texto. ¿Qué quiere decir? Un archivo contiene palabras en español y el otro contiene palabras en inglés. El programa los tiene que leer y cotejar o poner en equivalencia en relación cada uno de ellas. La forma sencilla es respetando el orden de posición. Más rápido en el análisis. Entonces, si ponen en su archivo palabra gato, primer palabra, gato en español, en el otro tiene que ser cat correspondiente, ¿no? Entonces sabemos que hay correspondencia de línea a línea, 1 a 1. La otra posibilidad es agregar índices y las palabras pueden estar ubicadas de manera distinta en cada uno de los archivos, pero relación se haría a través de índices, ¿okay? O alguna tabla hash que quieren implementar también se puede hacer. El lenguaje de programación puede ser cualquiera, pero sugerido el C. En caso de inciso 2, retomamos el programa de inciso 1, lo extendemos y ahora lo que queremos es traducir frase completa de inglés a español y volvamos a traducir la misma frase que salió como resultado de español a inglés. ¿Okay? En caso de que no se tiene palabra registrada en diccionario, se conserva la palabra en la cadena de salida, en idioma original, salvo que hay que ponerle o bien paréntesis o bien comillas para indicar que esta palabra no se tradujo, se pasó tal como está. Entonces hay que hacer traducción bidireccional de al menos 3 frases que ustedes generen, cualquiera que a ustedes se le ocurra. ¿Sí? Es decir, traducen de español a inglés, el resultado de lo que salió lo vuelven a traducir de inglés a español. ¿Sí? Y tienen que decir en su reporte si el resultado sea el mismo. ¿Sí? Por lo tanto, hay que entregar este resultado de traducción
Es decir, tienen que hacer capturas de ejecución del programa, tienen que poner diccionarios que generaron ustedes y programa en sí que ustedes escribieron, ¿no? O programas, porque en este caso serían 2 programitas diferentes, ¿okay? Todo esto hacer usando plantillas de tareas que está en el sitio del curso, ¿sí? Esto lo suben una vez que tengan cuentas asignadas para el servidor de la nube. Para esta práctica vamos a dar, ¿qué será? Una semana, es decir, para el próximo viernes espero sus resultados, ¿sí? Y espero que para el próximo viernes ya tengan ustedes sus cuentas, ¿sí? Bueno, creo que aquí podemos detenernos en esta parte y por día de hoy. Si tienen alguna duda, háganme saber, por favor, si tienen duda con material que acabamos de ver o con cuestiones de organización del curso, adelante, por favor, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, la escucho. Respecto a la actividad 1, dice ahí de lo de la arquitectura, ¿a eso hay que hacer un resumen o solo leer y la actividad es la discusión de las arquitecturas? En la actividad tienen que leer, obviamente, y comparar estas arquitecturas. Tienen que responder básicamente 2 preguntas, ¿no? Una, ¿cuáles son las características de cada una de ellas? ¿Sí? Y 2, mencionar cuál es la que tiene más ventaja. Obviamente, la que tiene más ventaja aparentemente es de von Neumann, ¿no? Entonces tienen que responder por qué. ¿Por qué esta arquitectura tuvo mucho más éxito o es más popular más bien? ¿Sí? Y si pueden mostrar algún ejemplo o mencionar algún ejemplo en donde se encuentran o sistemas que usan cada una de estas arquitecturas, ¿no? Sistemas reales, ¿no? Entonces, si lo pueden mencionar, hay que mencionarlo. Pues básicamente eso, es más narrativa esta actividad, ¿sí? Más explicativa que de cálculo de estimación de algo, ¿no? Espero que con esto le contesté. ¿Qué tan larga debe ser la actividad? No sé, una cuartilla quizá es suficiente, ¿sí? Tenemos que hacer la práctica en algún lenguaje específico. En principio les dije que en cualquier lenguaje, pero si se optan por Java o otro lenguaje que tiene bibliotecas extendidas para este propósito, les pido que no utilicen ninguna biblioteca adicional al estándar, ¿sí? Entonces, por eso les pido que hagan, pues de preferencia en C, ¿no? Si quieren en Python o en Java, pero sin utilizar, digamos, bibliotecas externas para este propósito. Dice Grecia, en programa 1 debe mostrar en pantalla las 20 palabras. No, en programa van a tener un menú, ¿sí? En el menú simplemente piden en qué dirección quieren traducir, por ejemplo, número 1, inglés-español, número 2, español-inglés, y piden la frase, ¿okay? Y introducen la frase y como respuesta les traduce, les imprime la palabra traducida. Un bonus o un plus
sería si ustedes agregan opción de autodetectado de la palabra, es decir, si la palabra que introducen hacen parseo entre palabras existentes en ambos archivos, y si se encuentra la palabra, ya saben en qué archivo está, por lo tanto saben en qué idioma está, e imprimen palabra adecuada, correspondiente, en otro lenguaje. Si no existe palabra en ninguno de los dos diccionarios, imprimen esto. ¿Sí? Y eso es básicamente. Lo mismo para el 2. En inciso 2, leen cadena completa y la traducen a otro lenguaje. Ahí sí, yo creo que sin menú va a ser difícil, ¿no? Igual piden dirección de traducción de la cadena. Aquí pide José Aarón Uribe Sánchez. Hay grupo de WhatsApp, hay un grupo de Telegram, no usamos WhatsApp. Este grupo se supone que se les hice llegar, si está en la lista de alumnos, y ya debe estar dado de alta, si se ingresó por la liga que le mandé, ya debe estar en Telegram, ¿no? Profesor, una duda. Sí. Uno aparte no hay, José. Diga. En el caso de ahorita de la práctica, entonces el archivo de donde va a extraer pues las traducciones tiene que ser tan largo como se pueda, o las 3 frases que vamos a escoger son las que vamos a meter como en los archivos de texto. A ver, otra vez, no entendí la primera parte. O sea que para los archivos de texto, que es donde va a pues conocer la traducción, bueno, de ahí va a sacar las palabras de la traducción, ¿tiene que ser tan largos como se pueda o solamente las palabras que vamos a ocupar para nuestras 3 frases? En principio no hay relación entre palabras que van a ocupar para las cadenas y las palabras del diccionario, ¿no? Es más, para probar la parte de ausencia de palabras y, digamos, conservación en su versión original, es deseable que haya palabras que ponen ustedes que no estén en diccionario. Entonces, como recomendación, era unas 20 palabras en cada archivo, pero la palabra o la cadena que traducen puede ser que no contiene la traducción correspondiente, ¿no? Y en particular se dan cuenta de esto con los artículos, ¿ok? Con los artículos, a lo mejor la traducción como tal no va a existir. Entonces se van a conservar, se van a preservar más bien en la otra versión. Y así sucesivamente, ¿no? Las 20 palabras de diccionario sí las tienen que elegir ustedes, las que quieran poner. 20 es como sugerencia, ¿no? Si quieren poner más, adelante. La práctica es para el viernes de la siguiente semana. Así es, dentro de 8 días, ¿sí? Bien, este archivo está en el sitio del curso, en las láminas. Son las láminas del curso, están disponibles 01, si no me equivoco, al final. Los pueden consultar y pues es más ejercicio, digamos, de programación más que otra cosa. Pero la idea es que durante este ejercicio se percaten, se comprenden qué dificultades tienen el proceso de traducción. Además, el resultado de esta práctica servirá para prácticas siguientes, ¿okay? Es decir, el mecanismo o el algoritmo que van a implementar servirá para otros ejercicios. ¿Más preguntas? Finalmente, para concluir, menciono que no mencioné quizá el primer día. Es importante que esta práctica trabajen de manera individual, ¿sí?
Ya más adelante, si hay prácticas grupales, les indico. Pero en este caso se evalúa individualmente, ¿sí? Y por lo tanto, eviten copiarse, etcétera. Ya que si detecto esto, pues habrán consecuencias, ¿no? Si hay alguna duda, se puede hacer por medio de Telegram. Claro, para esto es Eduardo, para aclaración de dudas. Entonces, en el primero es hacer un programa que si yo pongo una palabra que metí en TXT, diccionario, debe poner su traducción en otro idioma, así es. Y si pone una que no está, tiene que decir que no se encuentra. ¿Okay? Es más, pueden extenderlo más. Por ejemplo, agregar opción de agregar al diccionario, ¿no? Es decir, ponen una palabra, no sé, asoleado, por ejemplo. El programa busca, no encuentra traducción en inglés, les arroja error, dice, no existe la palabra en inglés. ¿Quiere agregar su traducción? ¿Sí o no? Entonces, si le dicen sí, ustedes introducen equivalente en inglés de la palabra soleado y esta palabra se agrega automáticamente, bueno, no automáticamente, se agrega al archivo. De este modo su diccionario crece. Pero les digo, esto es una opción, no es necesario hacerlo, pero lo pueden hacer, ¿no? Como ejercicio. Debe ponerse traducción en otro idioma. Y en 2 es como en 1, pero con mucho más avanzado. Bueno, en 2 es una frase completa, ¿no? Por ejemplo, ponen, no sé, el día de hoy está nublado, por decir algo, ¿no? Entonces, esta frase la ponen tal como es y el programa tiene que convertir, por ejemplo, en inglés, usando palabras del diccionario que ustedes tienen. ¿Sí? Sí, la práctica hay que subir a la nube. ¿Sí? Ahorita realícenla, háganla. Una vez que tengan sus contraseñas, que les mande, ya lo suben. ¿Sí? Dice, en este caso el diccionario que debemos emplear debería ser mucho más amplio. No necesariamente, les digo, no necesariamente más amplio. O sea, la idea es no traducir a 100% la cadena, sino solamente las palabras que sí están presentes en el diccionario. Y como ustedes saben cuáles son las palabras que están presentes, elijan cadenas o frases que contengan tanto palabras que están como no están. ¿Sí? Aquí la información o conocimientos que necesitan es solamente de programación estructurada, ¿sí? Es decir, lectura de escritura de archivos y manejo de cadenas de caracteres, es todo. Bien, si no hay más, entonces dejamos por el día de hoy en este punto y nos veríamos el lunes próximo. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta el lunes.